Bienvenidos a Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. Hoy exploraremos a Listeria monocytogenes, una bacteria de especial relevancia clínica porque, aunque suele adquirirse por vía alimentaria, tiene la capacidad de atravesar barreras biológicas y alcanzar el sistema nervioso central. En pacientes vulnerables, como mujeres embarazadas, recién nacidos o personas inmunosuprimidas, puede ocasionar infecciones graves como meningitis y meningoencefalitis con una elevada tasa de mortalidad. En este recorrido comprenderemos cómo un microorganismo aparentemente sencillo puede convertirse en un patógeno de gran impacto para la salud pública. Empecemos entonces revisando a Listeria monocytogenes desde su historia, porque el descubrimiento de Listeria monocytogenes se remonta a 1926, cuando Murray y sus colaboradores la aislaron a partir de conejos con enfermedad séptica. El nombre de la bacteria o el nombre del género Listeria honra a Joseph Lister, pionero en la antisepsia quirúrgica. Pocos años después, en 1929, se documentaron los primeros casos de infección humana, asociados principalmente a cuadros de meningitis en recién nacidos y en adultos inmunocomprometidos. Sin embargo, no fue sino hasta la década de 1980 que la bacteria cobró notoriedad mundial, tras vincularse de forma clara con brotes alimentarios de alta letalidad, en especial por el consumo de productos lácteos y alimentos listos para comer. Desde entonces, Listeria se reconoce como un importante patógeno transmitido por los alimentos, con la particularidad de afectar con mayor severidad a poblaciones vulnerables. Este trasfondo histórico resalta cómo un microorganismo inicialmente estudiado en animales se transformó en un reto crucial para la salud pública y la seguridad alimentaria. Hablemos de la estructura y las características microbiológicas entonces de Listeria. Esta es una bacteria que se presenta como un bacilo gram positivo, de pequeño tamaño y con movilidad característica gracias a la presencia de flagelos peritricos, visibles principalmente a temperaturas cercanas a 25 grados centígrados. Pero esta movilidad disminuye a 37 grados centígrados, lo cual explica su comportamiento variable en diferentes escenarios, en los alimentos, en el laboratorio y en el cuerpo humano. Es un microorganismo facultativo intracelular capaz de sobrevivir y replicarse dentro de los macrófagos y otras células del huésped, lo que le otorga una ventaja en la evasión inmune. Desde el punto de vista ambiental, resulta notable su capacidad de crecer en condiciones adversas, ya que tolera las temperaturas del refrigerador, tolera las temperaturas de refrigeración, así como ambientes con bajo pH y concentraciones relativamente elevadas de sal. Estas características, especialmente el hecho que pueda persistir en refrigeración, permiten que se contagie una persona a partir de alimentos refrigerados, contaminados y listos para consumir, convirtiéndolo en un desafío constante para la industria alimentaria y en un patógeno de particular importancia en la salud pública. La virulencia de Listeria monocytogenes se fundamenta en varios factores clave. Primero, las proteínas de superficies llamadas internalinas facilitan la adhesión e invasión de los enterocitos y de otras células epiteliales. Una vez dentro de la célula, gracias a las internalinas, Listeria es rodeada por un fagosoma y dentro del fagosoma
la bacteria secreta listeriolizina O, que es una lisina que perfora la membrana fagosómica y le permite escapar del fagosoma al citoplasma, donde la bacteria va a empezar a multiplicarse libremente. Otro factor esencial es la proteína ACA, que recluta filamentos de actina del huésped, formando una especie de colas o una especie de chorro a propulsión que impulsan a la bacteria dentro de la célula y hacia otras células adyacentes, favoreciendo la diseminación directa sin exponerse al sistema inmune. Esta combinación de invasión, escape y movilidad intracelular explica su capacidad de persistir en el organismo y causar infecciones sistémicas graves, incluso en huéspedes con defensas parciales. El mecanismo patogénico de Listeria monocytogenes inicia con la ingestión de alimentos contaminados, como lácteos no pasteurizados, vegetales crudos o carnes procesadas. Tras superar la acidez gástrica, la bacteria invade enterocitos y células M en el intestino delgado, atravesando la mucosa. Posteriormente, se disemina a través de la circulación sanguínea a diferentes órganos, alcanzando órganos como el hígado, como el vaso, donde puede persistir gracias a su capacidad intracelular. Desde allí, en huéspedes vulnerables, logra atravesar barreras especializadas como la barrera hematoencefálica o la barrera placentaria. Esta habilidad le confiere tropismo hacia el sistema nervioso central y hacia el feto en mujeres gestantes, ocasionando meningitis, meningoencefalitis o infecciones neonatales graves. Entonces, la combinación de transmisión alimentaria y diseminación sistémica explica tanto su importancia en salud pública como su severidad clínica. La respuesta inmune frente a Listeria monocytogenes depende fundamentalmente de la inmunidad celular. Como bacteria intracelular no se elimina eficazmente por anticuerpos circulantes. Los linfocitos TCD8 reconocen células infectadas y las destruyen, limitando la replicación bacteriana. Paralelamente, la producción de interferón gamma por los linfocitos TCD4 y las células natural killer activa a los macrófagos, potenciando su capacidad microbicida. Esta interacción explica por qué pacientes con inmunodeficiencias celulares, como aquellos sometidos a tratamiento inmunosupresor o personas con trasplantes o personas con VIH avanzado, tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar listeriosis invasiva. En contraste, en individuos inmunocompetentes, la infección suele ser autolimitada y restringida solamente a cuadros gastrointestinales leves. Así, de esta manera, el balance entre virulencia bacteriana y respuesta celular del huésped determina, finalmente, el curso y el desenlace clínico. Las manifestaciones clínicas de la listeriosis dependen, como hemos visto, del estado inmunológico del paciente. En individuos sanos, el cuadro más frecuente es una gastroenteritis leve y autolimitada tras la ingestión de los alimentos contaminados. Sin embargo, en pacientes inmunocomprometidos y en adultos mayores, la bacteria puede producir meningitis y meningoencefalitis, frecuentemente con una elevada mortalidad. En mujeres embarazadas, la infección puede cursar como un síndrome pseudogripal, pero con alto riesgo de transmisión vertical. Ahí está el detalle importante en mujeres embarazadas. Esto conduce en ellas luego a infecciones neonatales de dos formas. La precoz, adquirida intraútero y asociada a sepsis grave, y la tardía, transmitida en el trabajo de parto o tras el nacimiento, vinculada sobre todo a meningitis.
Estas presentaciones reflejan el tropismo de la bacteria por el sistema nervioso central y la placenta, lo que convierte a esta bacteria en un patógeno de gran relevancia clínica. La epidemiología de la listeriosis muestra una distribución mundial, con un amplio reservorio ambiental en suelos, aguas y animales domésticos. La principal vía de transmisión es alimentaria, especialmente a través de productos listos para consumir que han sido contaminados durante el procesamiento o almacenamiento. Los lácteos no pasteurizados, vegetales crudos y carnes procesadas figuran entre las fuentes más comunes en brotes documentados. Y aunque la incidencia global es relativamente baja en comparación con otras infecciones transmitidas por alimentos, la gravedad de los casos clínicos hace que la listeriosis sea considerada una enfermedad prioritaria en salud pública. Los grupos con mayor riesgo de enfermedad invasiva, como ya hemos visto, son las mujeres gestantes, los neonatos y los pacientes inmunosuprimidos, quienes concentran la mayoría de las complicaciones y la mortalidad asociada. En cuanto al diagnóstico de Listeria monocitogenes, este diagnóstico se basa en el aislamiento bacteriano en hemocultivos o líquido cefalorraquídeo, especialmente en casos de meningitis. Al microscopio se observan bacilos gram positivos pequeños, a veces dispuestos en cadenas cortas y con movilidad característica. A diferencia de otros patógenos exigentes, Listeria crece en medios comunes de laboratorio y en agar sangre, donde produce colonias pequeñas y hemólisis estrecha. La identificación definitiva puede requerir pruebas bioquímicas o moleculares. Ahora, en el contexto de brotes alimentarios, las técnicas de PCR y la tipificación molecular resultan evidentemente esenciales para establecer la fuente y rastrear la diseminación. Lo cierto es que para reconocer esta bacteria en muestras clínicas es crucial. En primer lugar, la idoneidad de la muestra. En segundo lugar, el tiempo con que fue tomado la muestra. Y de esa manera podemos llegar a un abordaje terapéutico distinto al de la meningitis bacteriana típica. El manejo de la listeriosis invasiva requiere antibióticos específicos, ya que Listeria monocitogenes es intrínsecamente resistente a las cefalosporinas de uso común en meningitis bacteriana. El tratamiento de elección es la ampicilina, administrada a altas dosis y en casos graves, como meningitis, asociada a gentamicina para potenciar la actividad bactericida. En pacientes alérgicos a las penicilinas, una alternativa eficaz es el trimetoprim más sulfametoxazol, tanto en adultos como en niños. La duración del tratamiento depende de la localización y de la respuesta clínica, pero suele extenderse por al menos 2 semanas en bacteriemia y hasta 6 semanas en meningitis o meningoencefalitis. El inicio temprano del antibiótico adecuado resulta determinante para reducir la mortalidad elevada de la infección invasiva por listeria. La prevención de la listeriosis depende principalmente de medidas de higiene alimentaria. Es fundamental el control sanitario en la producción y distribución de alimentos listos para consumir, ya que Listeria monocitogenes puede crecer incluso a temperaturas de refrigeración. En grupos de riesgo, como las mujeres embarazadas, se recomienda evitar el consumo de lácteos no pasteurizados, carnes procesadas sin cocción y vegetales crudos sin adecuada desinfección. A nivel comunitario, la vigilancia epidemiológica y la trazabilidad de brotes alimentarios permiten implementar medidas rápidas de control. Estas estrategias combinadas con la educación al consumidor y el estricto cumplimiento de normativas en la industria alimentaria son la base para disminuir la carga de la enfermedad causada por este patógeno. En resumen, Listeria monocitogenes es un patógeno transmitido
por alimentos con la capacidad única de atravesar barreras protectoras y causar enfermedad grave en poblaciones vulnerables. Su biología intracelular explica tanto su virulencia como la necesidad de tratamientos específicos distintos a los convencionales. Recordemos siempre la importancia de la prevención a través de prácticas alimentarias seguras y una adecuada vigilancia epidemiológica. De esa manera llegamos al final de este episodio y te invito aquí a suscribirte a Aula Microbiana, donde los microbios se conocen en detalle. Deja tus preguntas en los comentarios, dale like a este video y compártelo con tus compañeros y tus colegas. Hasta el siguiente patógeno.